Hola, ¿ya podemos empezar? Sí, doctor, ya estoy grabando todo. Ya. Bueno, buenas tardes. Vamos a hablar sobre un tema que es muy importante, es sobre el gran quemado. La quemadura es una agresión biológica que sufre el organismo y pone en peligro la vida del paciente, asociado mucho a sepsis y también a falla multisistémica. Otro inconveniente que condiciona también esto es de que puede producir una cicatrización patológica con alteración de la estética y la función de la extremidad o de muchas estructuras, como la apertura de la boca, a veces no pueden aperturarla en forma adecuada, ¿no? Incluso los párpados. La piel cumple muchas funciones, dentro de ellos tenemos la sensibilidad, la protección del medio ambiente y la termorregulación. Cualquier alteración sobre la piel va a condicionar a pérdida de la temperatura, no solo eso, sino también a pérdida hídrica, y eso puede condicionar a que el paciente pueda tener una inestabilidad hemodinámica y esto condiciona la muerte del mismo, ¿no? Dependiendo si la pérdida de la piel es grande, ¿no? Entonces la quemadura son lesiones producidas en los tejidos debido a acción de diferentes agentes, ya sean físicos, químicos, puede ser por radiación, el mismo frío, calor, que provocan alteraciones desde un simple eritema hasta la destrucción del tejido, ¿no? El gran quemado es un paciente que sufre un daño sistémico. Se asocia mucho a un paciente politraumatizado. Hay diferentes criterios según la severidad. Hay una escala de Garcés en donde se indica de que si hay un compromiso que alcanza mayor del índice de gravedad más del 70, estamos frente a un paciente gran quemado. No solo eso, sino también los pacientes que sufren quemaduras AB o B, mayor del 20% de la superficie corporal, también debe ser considerado como un gran quemado. Y en mayores de 65 años, con más de 10% de quemadura de tipo AB o B, también debe ser considerado un gran quemado. La corriente eléctrica o quemaduras por corriente eléctrica también está incluido en este grupo los pacientes que sufren injuria inhalatoria, quemadura respiratoria de igual manera, eh, los pacientes que además de la quemadura están politraumatizados o sufren de TEG, o sufren un accidente por quemadura y el paciente cae del segundo piso de igual manera, ¿no? En patologías asociadas como pacientes con insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática, problemas renales, el cáncer, entonces también es considerado como un paciente gran quemado. Y quemaduras intermedias o profundas que afecten la cara, las manos, los pies y la región perineal también deben ser considerados en este grupo. Esta es una estadística en donde los menores de 60 años están comprometidos en un 70% y en un 10% mayores de 80 años. Más frecuente en los varones que en las mujeres. La superficie corporal media comprometida generalmente es un 27%. La superficie profunda, es decir, con gran compromiso de la dermis, llega a un 8% cuando ingresan a una sala de emergencia, y esto se puede ir incrementando, ¿ya? Porque la quemadura es dinámica, no es estática, ¿ya?
La dosis letal 50 es de 43% de la superficie corporal. ¿Eso qué quiere decir? Que los que han sufrido quemadura o pérdida de la superficie corporal correspondiente al 43% de la piel, el 50% va a fallecer. ¿Ya? Ese es un dato muy importante. El agente más frecuentemente que produce más injuria es el fuego, seguido de escaldaduras y también de la electricidad. El diagnóstico de un paciente gran quemado debe hacerse evaluando diferentes aspectos. Dentro de ellos tenemos la extensión de la quemadura. Este es un dato muy importante, porque según esto nosotros vamos a hacer el manejo del paciente. Vamos a esbozar un plan de trabajo. La profundidad de la quemadura, a ver si es de segundo, tercer grado, primer grado. La localización, como les dije, una quemadura en la cara es diferente a una quemadura en el dorso. La edad, el sexo del paciente. Los pacientes muy añosos o jóvenes menores de 2 años tienen mayor probabilidad de un mal pronóstico cuando la quemadura es más severa. Igual las mujeres tienen menor espesor de piel y cualquier quemadura condiciona a mayor daño profundo, de estructuras más profundas. Las comorbilidades del paciente, como dijimos, el estado de conciencia. ¿Se acuerdan que comentamos que los pacientes que tenían un TEG y cursaban además con quemadura también están incluidos en este tema? Los agentes causales, es muy diferente que el paciente haya sufrido una quemadura por fuego que producido por otras sustancias como supongamos gasolina, que condicionan también al mismo hecho de tener fuego en el agente común. Es decir, es muy diferente a una quemadura por gasolina a que haya sufrido una quemadura en, yo que sé, en una fogata, ¿no? ¿Dónde ocurre también la quemadura? Supongo si es en un ambiente cerrado, en un ambiente abierto. Si es cerrado, el humo caliente puede injuriar la vía inhalatoria. Entonces eso va a condicionar a lesión sobre el tracto respiratorio que va a condicionar a una mala evolución. Incluso el paciente va a necesitar tal vez intubación, lesiones concomitantes y la evolución, el tiempo de evolución de la quemadura también es importante. Supongamos hay pacientes que ingresan con un 8% de quemadura, supongamos profunda, pero con el tiempo, por hipotermia, puede esta quemadura incrementarse hasta un 15-20%, dependiendo del caso si no lo manejamos muy bien, ¿ya? Entonces eso hay que tener en cuenta. Para poder determinar la extensión de la quemadura, se han evaluado diferentes maneras. Una de ellas es la técnica de la superficie de la palma. La superficie de la palma se considera como un 1% de la superficie corporal total. Se incluyen tanto la palma como los dedos, ¿no? Pero ¿cuál es el inconveniente? Que esto solo puede evaluar pequeñas áreas, ¿no? Menores de 15%, cuando las quemaduras comprometen poca superficie corporal o cuando comprometen gran superficie, en el caso de querer evaluar la parte sana, ¿no? Supongamos 20% de superficie corporal sana. Esto lo medimos a través de la palma, ¿no? Cuando tenemos mayor lesión, mayor compromiso de superficie, oscilamos a utilizar las reglas de los 9 de Guayas, ¿no? En donde diferentes áreas o regiones del cuerpo se dividen en áreas de 9%, ¿no? La cara 4.5%, los miembros inferiores 9%, ¿no? Los brazos 4.5%, el tórax el 9% y el abdomen también 9%, ¿no? Según
el área comprometida, entonces se puede determinar qué porcentaje está comprometido, ¿no? Esto es muy importante tener en cuenta de que es adecuada para las personas adultas, pero en los niños la superficie varía. Los niños tienen la superficie más incrementada en la cabeza, entonces se altera, ¿no? Se altera esta evaluación. Es mucho mejor en los adultos este tipo de técnica. Por eso existen otras tablas, la de Lance y Brawler, en donde es mucho más precisa, es mucho más compleja para estar evaluando y siempre hay que tener una tabla según la edad y según el área o la región comprometida, ¿no? Y posteriormente hacer la suma total, ¿no? De si ha sido un segundo grado o tercer grado de quemadura, ¿no? Esto es lo que les comentaba, la alteración de la superficie corporal según la edad del paciente, ¿no? Se va alterando. Después de haber evaluado la extensión de la superficie corporal comprometida, entonces también tenemos que evaluar la profundidad de la quemadura, si es de primer grado, segundo o tercer grado, ¿no? Y para eso se han clasificado de diferentes maneras, ¿no? Ahí tenemos la clasificación de Converse-Smith, ¿no? En donde habla de primer grado, segundo grado superficial, segundo grado profundo y tercer grado, ¿no? En esa misma escala tenemos la de Benay, en donde habla el tipo A, ABA, ABB y el tipo B. Y según el ABA, donde compromete la epidermis, la dermis superficial, dermis profunda y si ha comprometido todo el espesor del tejido, ¿no? Según eso, nosotros podemos evaluar y dar un pronóstico del paciente. Si la quemadura es de tipo A, entonces solo va a comprometer la epidermis. En el tipo ABA, la epidermis y la dermis papilar. Estos dos son muy importantes porque en esto la cura es espontánea en 7 días sin dejar secuelas. En el segundo caso, también la cura es espontánea en 15 días aproximadamente, pero va a dejar secuelas estéticas, ¿no? Ese es el inconveniente. Y en las otras, hay mayor compromiso de la dermis y de la hipodermis. Y esto va a dar lugar a que el paciente va a requerir injertos, ¿no? Que van a dar secuela estética. Y en el caso tipo B, en donde va a estar comprometida la hipodermis, se va a requerir escarectomías precoces y colocación de injertos o colgajos. La localización de la quemadura es importante, ¿no? Ya que evalúa la parte estética y o funcional. Ustedes saben que la cara es la carta de presentación del paciente o de la persona, ¿no? Entonces, si está comprometida es un inconveniente, ¿no? Puede condicionar a alteración emocional, psicológica del paciente, ¿no? El cuello es muy móvil, ¿no? De igual manera, las manos y los pies también pueden tener algún problema funcional de la estructura, ¿no? Y también la región de las articulaciones, ¿no? Los genitales, la mama y la axila de igual manera, ¿no? Como les comenté, importante es la edad del paciente. Los extremos siempre tienen un gran inconveniente, ¿no? Más alta tasa de mortalidad, ¿no? Otro patrón para evaluar, no solo aparte de la extensión, la profundidad, también es la gravedad, ¿ya? Y para eso Mario Garcés propuso una fórmula para poder evaluar eh, la gravedad de la quemadura. Y en ella toman en cuenta la edad, la extensión y la profundidad, es decir, los ítems anteriores. Entonces, si tenemos un adulto,
hay que tener en cuenta la edad más el porcentaje de quemadura de tipo A o el tipo AB o el tipo B. Y según la edad, de 2 a 20 años cambia la connotación, cambia la fórmula. Tendría que ser 40 menos la edad más el compromiso de la quemadura de tipo A, tipo AB o tipo B. Y en menores de 2 años también cambia, ¿no? Se mantiene 40 menos la edad más el porcentaje de quemadura, ¿no? A esto se agrega más la constante 20, ¿no? Según eso sale un índice, unas tablas, un valor que son llevados a esta tabla de resultados y nos puede indicar qué tipo o qué índice de gravedad tiene el paciente. Pues el E moderado, y como dijimos al inicio, si es más de 70, estamos frente a un gran quemado, ¿no? Y acá el, el salto muy importante de la mortalidad, ¿no? Del 5 al 30%, ¿no? Este caso es muy importante, ¿no? Un 99% de mortalidad, mayor de 150, ¿no? Entonces, lo mismo que les comentaba. Entonces, el sexo es muy importante, ya que las mujeres tienen el espesor de la piel más delgado en relación al varón. El agente causal es importante tenerlo en cuenta porque es muy diferente una quemadura con agua caliente que puede alcanzar los 100 grados centígrados o una quemadura por llama que puede alcanzar los 400 grados centígrados. Pero si a esto agregamos con gasolina, esto puede llegar incluso hasta 1000 grados. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Pues dependiendo del, del agente causal, también se produce el daño. El fuego causa lesiones en el espesor total. La electricidad de alto voltaje es grave, ¿no? Y es independiente de la extensión, porque la quemadura es interna, ¿no? Los mecanismos de acción varían según el agente y las circunstancias y los medios que los rodean, ¿no? La lesión instantánea en una explosión, inflamación de ropa, es por contacto con superficies calientes, presencia de acelerantes, agresión y autoagresión, ¿no? El calor generado por el fuego es diferente dependiendo de la sustancia en combustión. Como les dijimos, si agregamos a esto gasolina puede llegar hasta 1000 grados centígrados, ¿no? Se llaman acelerantes, presencia de acelerantes, ¿no? El tiempo de acción también es importante, ¿no? El arco voltaico, es decir, la quemadura por electricidad, generalmente es en minutos, ¿no? El compromiso de la conciencia también, porque esto puede dar lugar a que el paciente pueda aspirarse, ¿no? Si es que consumió alcohol, también drogas, ¿no? Como también comentamos anteriormente, es muy diferente el espacio abierto o el espacio cerrado, por la presencia de materiales de combustión y la presencia de humo, ¿no? Las comorbilidades como los problemas psiquiátricos, diabetes, hipertensión, la obesidad, la insuficiencia renal también condicionan un mal pronóstico. El hecho de haberse caído de una altura también y el tiempo de evolución del paciente, ¿no? El tratamiento está basado en algunas, según el agente que condiciona la lesión, ¿no? Si es quemadura por llama, la prioridad es extinguir la llama
ya sea con mantas, con abrigos, con agua o espuma antiincendios. Hay que retirar la ropa. Si la ropa está muy adherida a la superficie corporal, solo se debe cortar, ¿no? No, en ese momento no hay que retirar porque podemos eh, traccionar y jalar piel o tejido celular que esté adherido mucho a la ropa. Hay que cubrir a la víctima con paños limpios, no importa si no son estériles, pero para que el paciente no pierda temperatura. Retirar anillos metálicos, pulseras, porque esto puede condicionar por el edema que va a presentar la zona a una constricción de dicha región. El paciente no debe recibir mucha agua fría si la superficie corporal es más del 10%, porque esto puede producir hipotermia y eso va a condicionar a mayor incremento de la quemadura. La hipotermia produce vasoconstricción y eso va a dar lugar a que haya mayor isquemia. Las quemaduras químicas, bueno, hay que desnudar al paciente, eliminar la ropa y todo lo que tenga el agente químico que está condicionando la quemadura, y hay que irrigar copiosamente con agua, ¿no? Hay que lavar con agua y también podemos usar cepillos para retirar el agente que está condicionando la quemadura. En el momento no usar sustancias neutralizantes porque pueden ser un poco más tóxicas. Hay que tener en cuenta que los ojos requieren mayor irrigación y la persona que hace el rescate también tiene que someterse a los protocolos de medidas de seguridad, ¿no? En caso de quemaduras eléctricas, se debe desconectar la corriente eléctrica, retirar al paciente de la red, utilizar materiales no conductores y siempre hay que evaluar al paciente que ha sido sometido a una quemadura por electricidad, porque este paciente puede tener arritmias cardíacas, ¿no? Debido a esta injuria, que pueden condicionar incluso la muerte del paciente. En el manejo inicial, como todo paciente politraumatizado, está basado en el protocolo del ABC, la vía aérea, hay que tener en cuenta, hay que evaluar la columna cervical para la posibilidad de intubar al paciente. Hay que ver la ventilación del paciente, la vía aérea, si la vía aérea ha sufrido injuria por la quemadura, ¿no? Entonces probablemente va a requerir intubación. También la circulación, hay que tener una vía endovenosa. A veces no es necesario estar colocando vías, ¿cómo se llama? Vías centrales, con una vía periférica en donde no haya mayor compromiso de la superficie corporal puede tomarse en cuenta, ya que si tomamos en sitios en donde se ha producido la injuria, podemos ingresar a la sangre algunas sustancias injuriadas, ¿no? O tóxicas que pueden desencadenar algún problema o hasta sepsis. Hay que evaluar el estado neurológico del paciente, tener en cuenta la temperatura ambiental y hay que administrar líquidos, ya que este paciente por la pérdida de la superficie corporal va a tener también pérdida hídrica y hay que reponerla, ¿no? La vía aérea se debe evaluar la capacidad de ventilar del paciente en forma espontánea. Hay que evaluar la columna cervical por la posibilidad de que el paciente pueda ser intubado, ¿no? Peor si el paciente ha sufrido un politraumatismo, una caída. Hay sospecha de injuria inhalatoria cuando hay antecedente de quemadura por fuego y tenemos un espacio cerrado, cuando hay compromiso de conciencia y también cuando hay autoagresión. Hay inflamación de la ropa que está muy cerca al cuello y a la cara también.
debemos pensar de que puede haber injuria de la vía aérea, presencia de humo en el accidente y también si es que hay un esputo con carbón, ¿no? Eso también nos tiene que hacer pensar que ha habido injuria sobre la vía aérea. Evaluando ya la laringe o la boca, podemos saber evidenciar eritema, edema, disfonía en el paciente, estridor, taquimia, disnea, broncodea y desorientación también, ¿no? Inicialmente todos los pacientes con sospecha de injuria inhalatoria deben recibir oxígeno al 100%. Se debe evaluar la necesidad de usar cámara hiperbárica y también la posibilidad de intubar al paciente, ¿no? Y siempre hay que tener en cuenta esto, la intoxicación por monóxido de carbono, ¿no? Si el paciente está en coma, probablemente haya algo de retención de monóxido de carbono, ¿no? O inhalación de este, ¿no? Se debe evaluar y descartar la presencia de quemaduras en banquito, porque esto puede condicionar a un síndrome de compartimiento. Es decir, si todo el diámetro, supongamos, del brazo está comprometido, esto va a condicionar a una compresión regional y el retorno venoso no va a estar adecuado y va a dar lugar a una injuria sobre el músculo que está alrededor de esta quemadura, ¿no? Con isquemia y compromiso de la circulación, ¿no? Compromiso de la vitalidad de la extremidad. Los accesos intravenosos periféricos se debe establecer un acceso venoso en forma inmediata. Los detritos de la zona quemada pueden pasar al torrente venoso, hay que tener cuidado, ¿no? Es por eso que lo ideal es no colocar catéteres venosos centrales de inicio. En niños, si no se cuenta con una vía periférica, se puede usar la vía intraósea para poder administrar líquidos. El déficit neurológico es importante evaluar. Hay que usar la escala de Glasgow en los pacientes. Si hay un deterioro neurológico, hay que pensar que puede haber retención de carboxihemoglobina. Y si hay compromiso neurológico, el paciente sí o sí debe intubarse, ¿no? En la evaluación inicial, el paciente debe evaluarse tanto por delante como por detrás, es decir, toda la superficie corporal, calcular la extensión de la quemadura, la edad del paciente, estimar también la profundidad de las lesiones, como comentamos. Se deben envolver las lesiones en sábanas y gasas limpias, no necesariamente estériles, como dijimos, y en el momento, si no se cuenta, no utilizar antimicrobianos tópicos, ¿no? Abrigar al paciente para disminuir la hipotermia, controlar la temperatura ambiental, incluso la temperatura del medio de transporte, es importante. La cabeza debe estar levantada en una inclinación 30 grados, con la finalidad de disminuir el edema en la cara y en la vía respiratoria. Elevar las extremidades comprometidas, ¿no? Con la finalidad de que no se produzca un gran edema y mayor compromiso circulatorio, ¿no? Importante la reanimación de fluidos, como dijimos, hay que restaurar el volumen intravascular, ¿no? Para evitar complicaciones en el paciente. Un adulto con quemadura mayor del 15% necesita fluidos, ¿eh? En niños, si la quemadura compromete mayor al 10%, sí o sí también requiere reanimación hídrica. En adultos se puede administrar lactato Ringer o solución fisiológica a aproximadamente 500 cc por hora. Y en niños, cuando comentamos al mayor compromiso del 10% de la superficie corporal, ¿no?
y se debe iniciar con los fluidos con una velocidad de 20 cc por kilo por hora, y hay que evaluar mucho la diuresis. En mayores de 2 años, tener una diuresis mayor de 0.5 mililitros por kilo por hora, y menores de 2 años 1 mililitro por kilo por hora, ¿no? Es necesario monitorizarlo electrocardiográficamente al paciente. ¿Por qué? Porque puede haber injuria sobre el miocardio. Hay que tener en cuenta la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la presión venosa central para ver el nivel de hidratación, y porque a veces podemos estar administrando mucho líquido y podemos condicionar a edema agudo del pulmón, y hay que tener mucho cuidado, especialmente en los pacientes muy añosos. Cuando el volumen urinario es muy alto, hay que medir la glucosa, ¿no? Porque podemos estar frente a una descompensación diabética, ¿no? Y como dije, la sobrecarga de volumen puede condicionar a edema agudo del pulmón, y también injuria sobre el miocardio, ¿no? Podemos sobrecargar al corazoncito, ya que este va a sufrir, uno, por la quemadura, y dos, por la sobrecarga de volumen. Entonces es importante identificar el mecanismo y las condiciones en que se produjo la lesión. Importante la hora del evento, ¿no? Y todo lo que se realizó en emergencia. El volumen de líquido administrado. También hay que evaluar si existen o no comorbilidades en el paciente. Y algo importante, evaluar la extensión y la profundidad de las quemaduras. Proteger las quemaduras de la contaminación, ¿no? Con gasas, con vendas estériles ya a nivel hospitalario. Realizar la evaluación secundaria para detectar y manejar lesiones asociadas. Importante la sedación del dolor, ¿no? A través de opiáceos. Y si el paciente requiere, también se puede empezar la intubación con ventilación mecánica, ¿no? Importante también el cateterismo urinario para ver el volumen de flujo urinario, ¿no? A la hora. Es necesario el grupo sanguíneo, ya que el paciente va a tener pérdida de eritrocitos por la quemadura, ¿no? Más la deshidratación, esto va a dar lugar a que la hemoglobina caiga más. Un recuento de hemograma y de plaquetas, porque si el paciente va a ser sometido a curas quirúrgicas, escarectomías, es importante la hemostasia. Los gases arteriales cuando hay injuria inhalatoria, importante también. Los electrolitos plasmáticos, ya que si hay una gran solución de continuidad de la superficie corporal, va a haber pérdida de electrolitos. Como dije, las pruebas de coagulación, un perfil bioquímico para ver la función hepática, ¿no? El lactato, importante, para ver si hay, cómo está el nivel de hidratación del paciente. La radiografía de tórax para ver si no estamos sobrecargando de volumen al paciente, como estamos realizando una reanimación hídrica, podemos sobrecargar de volumen al paciente y condicionar a un edema agudo del pulmón. Un electrocardiograma y también enzimas cardíacas, ya que por quemaduras, especialmente eléctricas, se puede producir miocardiopatías, ¿no? Niveles de carboxiemoglobina también es importante, ¿no? Hay que evaluar. La hidratación es también el pilar en el manejo de un paciente gran quemado. Esto es importante. Cuando un paciente ha sufrido una pérdida del 40%, se produce ¿qué?
una depresión del miocardio. Por la misma injuria se va a producir lesión del miocardio y choque hipovolémico. Entonces, si administramos líquido en las primeras horas, está muy bien, pero hay que tener mucho cuidado porque esto puede condicionar, como dije, por esta depresión del miocardio a edema agudo de pulmón, ¿no? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Otra cosa que es muy importante, cuando las quemaduras son extensas, hay pérdida del 15% de los eritrocitos. Y estos pacientes probablemente van a requerir transfusión sanguínea, ¿no? La hidratación se debe tratar de mantener una diuresis, ¿no? Mejor dicho, una admisión de líquido de 0.5 mililitros por kilo por hora en mayores de 2 años y en menores una diuresis de 1 litro por kilo por hora, ¿no? En la hidratación importante está la fórmula de Parkland, en donde nos da un esquema de cuánto de volumen debe requerir el paciente, ¿no? Según la superficie corporal. Entonces es de 3 a 4 mililitros por kilo de peso por superficie corporal comprometida, ¿no? El 50% de esta fórmula, de lo que sale en la fórmula, se pasa en las primeras 8 horas y el otro 50% en las horas restantes, ¿no? En las 16 horas restantes. La fórmula de Parkland sufre algunas modificaciones según la edad del paciente, ¿no? La misma fórmula más la cantidad de líquidos por peso, ¿no? Si es 10 kilos el paciente, de 10 a 20 kilos o de 20 a 30 kilos, ¿no? La hidratación está indicado en pacientes que sufren quemaduras de tipo A, B y B superiores al 8% de la superficie corporal en lactantes, superiores al 10% en mayores de 2 años, ¿no? Y como dijimos, en adultos mayor del 15%, ¿no? Como comentamos anteriormente, una de las soluciones que se pueden utilizar es el lactato Ringer, también el cloruro de sodio, ¿no? Y también se pueden usar soluciones coloides, ¿no? La nutrición también es importante y esta se debe empezar en las primeras 24 horas de haber ocurrido la injuria, ¿no? Ya que se va a perder muchas estructuras, mucho tejido y es necesario que el paciente no se desnutra con la finalidad de que se pueda haber formación de proteínas, ¿no? Para el recambio, para la formación de nuevos tejidos, ¿no? Importante no utilizar la vía venosa central, sino dar nutrición parenteral. Lo mejor es la nutrición enteral, ¿ya? Debe ser precoz y lo importante que esta debe ser enteral, ¿no? Se aconseja iniciar dentro de las primeras 6 horas, como dijimos, en las primeras 24 horas. Y esto se puede administrar a través de una sonda postpilórica, es decir, que pase el píloro, ¿no? La instalación de una sonda nasoyeyunal se puede realizar en el pabellón por fluoroscopía, ¿no? Los pacientes alimentados con sonda postpilórica no requieren ayunos cuando van a ser anestesiados para diferentes curaciones, ¿no? Hay dificultad para pasar la sonda nasoyeyunal, entonces, bueno, se puede dar también alimentación intragástrica, no es lo adecuado. Si el paciente lo alimentamos con una sonda nasogástrica, entonces debe estar semisentado
para evitar que pueda tener vómitos o incluso aspiración, ¿no? Hay que observar la intolerancia a la alimentación evaluando el residuo gástrico cada 4 horas. Si este es mayor de 200 cc, entonces hay que dejarlo en reposo gástrico y reevaluarlo posteriormente a la hora, a las 2 horas, a las 3 horas, ¿no? Si persiste el inconveniente, si no, se tratará de cambiar la sonda nasogástrica, ¿no? Importante, existe una fórmula para la alimentación, 25 kilocalorías por el peso por 40 por la superficie corporal, ¿no? En pacientes con quemadura más del 50%, el aporte de carbohidratos no se debe sobrepasar 5 miligramos de glucosa por kilo por minuto, ¿ya? Porque esto puede condicionar a hiperglicemias y posteriormente a estatosis hepática y a incremento de CO2, ¿no? Importante la limpieza, el lavado de manos antes de realizar una cura quirúrgica. No está indicado la profilaxis antibiótica en forma rutinaria, solamente las curaciones. Hay que prevenir la infección eh, en los pacientes gran quemados. Si está indicado la ventilación mecánica, esto debe ser realizado de inmediato por el equipo médico más experimentado, ¿no? Para evitar inconvenientes y peor si hay injuria de la vía inhalatoria o de la vía respiratoria, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con el cambio del catéter venoso central, ya que puede condicionar incluso a injurias o fuentes de infección, ¿no? Importante, como dijimos, evaluar el flujo urinario. Es importante un catéter urinario, ¿no? Pero mantenerlo también es importante porque si ya el paciente persiste con mucho tiempo con una sonda vesical, puede condicionar a una infección urinaria, ¿no? Hay que prevenir la hipotermia y pensar si el paciente requiere o no posteriormente escarectomía y cobertura precoz, ¿no? Cada vez que se realicen cirugías se debe evaluar si es que hay infección de la herida, ¿no? Es importante. Y esto se logra a través de la toma de hemocultivos, tanto para gérmenes comunes, para hongos y también a nivel de secreción traqueal y urocultivo, ¿no? La hipotermia no es muy conveniente, ¿no? Y esto puede producir mayor daño, ¿no? Especialmente cuando la temperatura está por debajo de 35 grados, ¿no? En la fase prehospitalaria del paciente, importante, si la quemadura es mayor del 10% de la superficie corporal, no administrar mucho líquido frío, ¿no? Porque esto va a incrementar la injuria. Hay que mantenerlo con una temperatura algo incrementada, incluso en el ambiente, tener de 28 a 32 grados, ¿no? Los sistemas intravenosos también deben ser algo tibios, de 35 a 37 grados, y usar mantas de calentamiento, ¿no? Esto es importante. La hipotermia favorece las infecciones y retrasa la cicatrización de las heridas. Entonces, también no es muy conveniente la hipotermia, ¿no?
La separación cutánea, la parte quirúrgica, debe ser siempre evaluada en un inicio, no de golpe, pero si es que el paciente requiere escarectomía, entonces es necesario hacerlo ya en una sala de operaciones, ¿no? Para evitar las infecciones. El tratamiento quirúrgico es reemplazo de la dermis, de la piel, es muy importante y depende mucho de la profundidad y de la severidad de la quemadura, ¿no? Y esto es importante tener en cuenta del poder regenerativo de la piel o del tejido. Y esto va a estar muy en relación a la presencia de queratinocitos, ¿no? Si están viables o no. Y esto se ha visto que están mucho más susceptibles a separar cuando la quemadura es de tipo A o ABA, entonces es mucho mejor. Pero cuando la lesión es mucho más profunda, el tipo B, AB o la quemadura profundidad B es peor, ¿no? Ya esta población de queratinocitos está reducida y eso va a dar lugar a que el paciente o la herida no cure espontáneamente, sino va a requerir probablemente de injertos. El aseo quirúrgico es muy importante porque esto evita las infecciones de las heridas, ¿no? Se recomiendan los aseos quirúrgicos y curaciones sean realizadas en el pabellón, respetando las condiciones de asepsia y antisepsia. La curación siempre es dolorosa, es necesario siempre una anestesia general, ¿no? La limpieza es importante al inicio, hay que eliminar la suciedad, los tejidos de ropa u otros materiales extraños. El aseo por arrastre con agua tibia, con solución fisiológica es importante. El rasurado y cuidado de las zonas quemadas y su contorno, incluido el cuero cabelludo, es importante. Se debe secar al paciente posteriormente de haber realizado la limpieza, ya que esto, si no se, ya que esto va a evitar la hipotermia, ¿no? De esa manera también evaluamos la vitalidad del tejido, ¿no? Y vemos cuán profunda ha sido la quemadura, ¿no? Y si es que esta quemadura está progresando, es decir, la injuria está progresando o no, ¿no? Importante en este momento es realizar el retiro de tejido desvitalizado, de flictenas y otros contaminantes en la zona. Y si es que el paciente requiere, se va a hacer escarectomía o fasciotomía, dependiendo del caso. En algunos casos se puede hacer escarectomía parcial o total del tejido, ¿no? Dependiendo del caso. Esto con la finalidad de evitar síndrome de compartimiento, ¿no? Que puede condicionar a mayor injuria. La posición del paciente es importante, hay que inmovilizarlo en posiciones funcionales. Si la pierna a nivel de la rodilla ha sido lesionada, no podemos dejarla flexionada, debería ser en extensión, con la finalidad de que posteriormente el paciente pueda deambular, ¿no? También es necesario elevar la extremidad para evitar el edema y eso condicionará a que haya mayor injuria, mayor isquemia en la extremidad, mejorando el retorno venoso y disminuyendo el edema. De igual manera, los vendajes en las zonas distales es muy importante después de las curaciones, que esto va a mejorar el retorno venoso, ¿no? Hay apósitos especiales con membranas semipermeables, membranas microporosas, ¿no? En quemaduras de espesor parcial se pueden estar colocando estas estructuras con la finalidad de que se evite la pérdida de líquido y también de temperatura, ¿no? El uso de tópicos no está recomendado desde el inicio, ¿no? La quemadura en sitios no especiales hay que usar membranas microporosas
porosas, apósitos, absorbentes y vendas. En extremidades se puede colocar en forma tubular para permitir mantener la extremidad en alto, ¿no? Esto es lo mismo que les comentaba, realizar el lavado, el retiro de algunos tejidos sobrantes, ¿no? Algunos tejidos ya no viables, ¿no? Evaluar en la mano la región interdigital, así como también en la región genital, ¿no? En los glúteos también, ¿no? En quemaduras de espesor parcial se recomienda realizar a partir del segundo o tercer día, de acuerdo al espesor de la lesión, evaluar signos de infección, tomar cultivos tisulares seriados y se pueden usar agentes tópicos, ¿no? Con indicaciones específicas en quemaduras infectadas, ¿no? Donde no se va a... ¿no? La escarectomía es importante. eh, Hay que hacerlo en un paciente estable, hemodinámicamente, y que tenga su perfil de coagulación adecuado, ¿no? Se debe realizar una visita preanestésica, ya que el paciente va a ser sometido a una cirugía, entonces necesita una anestesia general, dependiendo del caso, ¿no? Hay que evaluar también hemoderivados, ya que el paciente va a requerir probablemente transfusión. Como dijimos, en una quemadura extensa puede haber un 15% de pérdidas de eritrocitos, entonces hay que tener en cuenta eso. Hay que evaluar la posibilidad de injertos de homo o heteroinjertos, ¿no? Y hay que definir zonas en donde se debe realizar escarectomías tangenciales para evitar el síndrome de compartimiento, o ya realizar escarectomía total del tejido, ¿no? Es decir, retirar todo el tejido. La escarectomía tangencial hasta plano dérmico o profundo del celular subcutáneo vital, elimina el tejido comprometido en caso de quemaduras de tercer grado y de segundo grado profundo, en cara, cuello, dorso de manos, de pies y superficies articulares y también de pliegues, ya que van a ser sitios de movimiento, ¿no? Quemaduras de espesor parcial que no consiguen curar espontáneamente, ¿no? Pacientes obesos con mala perfusión tisular también, ¿no? Los diabéticos, hipertensos, en el EPOG, fumadores, ¿no? Cardiópatas, problemas arteriales oclusivos, también es necesario realizar escarectomías, ¿no? Puede realizarse con navajas o incluso hojas de afeitar, ¿no? Si no se cuenta con dermótomo, ¿no? Se puede utilizar posteriormente a la escarectomía compresas embebidas en solución, con, con soluciones antisépticos, ¿no? Y también en algunos casos hasta anestésicos locales, ¿no? Y la escarectomía total cuando hay remoción completa del escar, ¿no? De todo el tejido celular con exposición de la fascia del músculo. Incluso también se puede retirar hasta músculo. Y en este caso no es muy estético y va a requerir incluso la posibilidad de hacer colgajos de otros sitios, ¿no? Y también no solo colgajos, sino también injertos, ¿no? Hay diferentes tipos de coberturas. A veces no tenemos mucha piel en el paciente, propias del paciente, ¿no?
Entonces tenemos que hacer coberturas con apósitos semisintéticos o también con coberturas que pueden ser de seres humanos o de animales, ¿no? Como piel de chancho, ¿no? Con la finalidad de restablecer algo de la función de la piel y evitar la pérdida de líquidos y también la pérdida de fluidos, y de esta manera evitar la hipotermia, ¿no?, en el paciente. Hay coberturas transitorias, pues hay sustitutos dérmicos biológicos como los heteroinjertos y también ovoinjertos de pacientes cadáveres, ¿no? Hay coberturas sintéticas e impermeables y porosas, ¿no? Y también hay sustitutos térmicos biosintéticos y coberturas definitivas cuando generalmente son autólogos del mismo paciente, ¿no? Entonces se pueden colocar colgajos, ¿no? Esto también está en estudio, el cultivo de queratinocitos, no es muy usado en nuestro medio. Y el uso de piel de donante cadavérico también puede ser una alternativa, ¿no? El manejo del dolor es muy importante porque la solución de continuidad va a producir una exposición de los nervios a ese nivel y esto va a condicionar a la presencia de dolor, ¿no? El dolor puede producir hasta un shock neurogénico, ¿no? Entonces hay que sedarlo al paciente. Se puede usar morfina, fentanilo, tramadol, codeína, oxicodona, según el caso, ¿no? Hay que evaluar si el paciente tiene injuria inhalatoria, ¿no?, ya que esto ensombrece el pronóstico del mismo, ¿no? Hay que tener presente de que puede suceder cuando hay lesión térmica, especialmente por flama, por llama, ¿no? Y también cuando hay la presencia de producción de humo, ¿no? Como dijimos, el daño puede ser a nivel de la vía aérea superior, ¿no?, o también a nivel de la vía aérea inferior, ¿no?, con presencia de incluso doncantes, sibilantes, puede el paciente estar polimneico, ¿no?, con la presencia de estertores incluso. Y esto puede condicionar también a la detención de monóxido de carbono, ¿no? Para evaluar al paciente que si tiene o no tiene una injuria inhalatoria, como comentamos, puede haber lesiones o quemaduras en la piel, en la cara, vibrisas quemadas, también esputo con carbón, estridor, ronquera, hipoxia, crepitaciones sibilantes en los campos pulmonares, ¿no? La laringoscopía nos da mayor visión si es que hay edema, hay lesiones de continuidad en la vía aérea, ¿no? La broncoscopía de igual manera. La presencia de esputo con carbón nos puede orientar mucho mejor, ¿no? La gasometría también es importante si hay hipoxemia o retención de CO2, ¿no? Hay que evaluar los niveles de carboxihemoglobina, ¿no? Los pacientes que tienen injuria respiratoria o inhalatoria sí o sí necesitan oxígeno humidificado, ¿no? En algunos casos hasta intubación, ¿no? El paciente debe estar en posición semisentada. En algunos casos, debido a la broncoconstricción, se puede usar adrenalina nebulizada, ¿no?, para disminuir el edema orofaringeo, ¿no? En obstrucción de la vía aérea alta se puede intubar al paciente, ¿no?, y administrar oxígeno al 100%, ¿no? Y también el uso de broncodilatadores, ¿no? Con respecto a la hipotermia, es importante remover la ropa húmeda, hay que quitarle la ropa húmeda al paciente. Hay que descongelarlo con agua tibia, 40 a 42 grados centígrados.
En dicho tratamiento va a producirse dolor severo en la zona con injuria. Entonces, hay que tener presente eso, que a veces el paciente no va a tolerar los primeros 30 minutos, ¿no? De inmediato hay que aspirar las ampollas y dar profilaxis antitetánica. Hay que administrar aspirina o AINES para bloquear la producción de prostaglandina, traumoxana. Siempre elevar la extremidad para disminuir el edema, aplicar antibióticos y dar administración de fluidos, ¿no? Y de esta manera también preservar el movimiento de las extremidades, ¿no? Y en algunos casos también puede realizar curas quirúrgicas en dicho momento, ¿no? Dependiendo del caso, los agentes químicos también pueden condicionar quemaduras y tenemos algunos en caso de ácido fluorhídrico se puede usar el gluconato de calcio, ¿no? En caso de fósforo hay una combustión espontánea al contacto con el aire, entonces requiere irrigación y eliminación inmediata. Se puede utilizar el sulfato de cobre, que permite su rápida identificación. En caso de fenol, se puede usar el alcohol ácido con muy poca permeabilidad al agua, ¿no? Neutraliza con irrigación de alcohol etílico o polietilenglicol, ¿no? Al 30%. En quemaduras eléctricas esto es muy importante. Cuando es de alto voltaje, es de 1000 voltios y de bajo voltaje menor de 1000 voltios, ¿no? Generalmente la lesión se produce al paso de la corriente eléctrica, especialmente a nivel del hueso, ¿no? En tejidos aledaños al hueso. Es decir, nosotros vamos a evaluar su superficie corporal, mucho compromiso, pero el daño es más interno, ¿no? La fórmula de Parkland no es aplicable en estos casos porque la lesión es diferente, ¿no? Acá no se habla de superficie corporal. Es importante la monitorización cardíaca, porque esto puede condicionar a arritmias cardíacas que pueden ser fatales. Hay que evaluar la zona de entrada y salida de la corriente eléctrica, en donde se produce mayor lesión sobre el tejido, ¿no? Hay que elevar la extremidad para disminuir el edema, hay que cubrir con bandas o paños estériles y hay que elevar la temperatura del paciente, tanto del ambiente como del medio de transporte, ¿no? Como les comenté, el daño es mayor a nivel del tejido alrededor del hueso. Se pueden realizar fasciotomías en caso necesario y posteriormente coberturas en las heridas, puede ser autoinjertos, colgajos, ¿no? Se puede usar férulas para mantener la posición anatómica del paciente, ¿no? Y no condicionar a la presencia de posiciones anómalas no muy funcionales, ¿no? Cuando existe síndrome de compartimiento es necesario realizar la descompresión, fasciotomías, ¿no? Incluso escarectomías. Y hay que evaluar el nivel hidroelectrolítico, los electrolitos, si hay un aumento de potasio por una injuria, por muerte celular, puede incrementarse el potasio, la CPK total, ¿no? La TGO también puede estar incrementada y esto condicionar a la presencia de daño renal por taponamiento, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Bueno, si tienen alguna duda, algún comentario. ¿Alguna pregunta? Creo que no, doctor, ha quedado claro.
Listo, chicos, ha sido un gusto haber conversado con ustedes. Estamos en otra oportunidad.